Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. Lo hacemos todos unidos a una sola voz. La palabra de Dios se lee de la siguiente manera: para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y para la gloria de su Santo Espíritu. Su pueblo dice: He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Una vez más: he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Gloria a Dios, aleluya. Puede ocupar su lugar en esta preciosa hora. Alabado sea Cristo para siempre. Que Dios bendiga grande y poderosamente cada una de vuestras vidas, iglesia del Señor Jesucristo. Yo creo que la finalidad de estar en este lugar, aleluya, es la misma, y es de adorar a Dios. Nosotros como creyentes, como cristianos, cada vez que hacemos acto de presencia en este lugar tenemos que tener dos metas definidas. Venimos a adorar a Dios, pero también a oír la palabra de Dios. Ya que estamos en medio de una era tan difícil, estamos en los últimos tiempos, estamos en medio de la gran apostasía de los últimos días o los últimos tiempos previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque, amados hermanos, cabe notar, aleluya, que hoy en día el neocristianismo se ha enfocado, aleluya, en adorar y adorar y adorar. En muchas otras cosas se han desenfocado y se han distraído, y todo el mundo le gusta cantar, le gusta hacer muchas cosas, pero no le gusta oír palabra de Dios. ¿Por qué no le gusta ser confrontados en sus estilos de vida, que se sienten confort? Hay personas, aleluya, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos en su propia opinión, pero su fin es la muerte. Lamentablemente mucha gente, aleluya, en el día actual cree ir por un buen camino cuando va precipitado al abismo, al lago de fuego. Estamos en tiempos muy decisivos, aleluya, y menester hablar acerca de lo que Dios habla a través de su siervo el apóstol Juan en Revelaciones o Apocalipsis. Capítulo 22, versículo 7, Dios, usando la vida del apóstol Juan, siendo divinamente inspirado por el Espíritu Santo, dice: bienaventurados, amados hermanos, y clasifica, bienaventurados, ¿quiénes? No dice que todos, ¿o sí? ¿Verdad? Es específico en lo que está hablando. Bienaventurados, dice el versículo 7. Dice: he aquí vengo pronto. Primero da una voz de advertencia. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Dios habla, amados hermanos, a través de Juan, dando una alerta de que Él viene pronto. Él dice, vengo, empieza el versículo 7, empieza diciendo: vengo pronto. Bienaventurado el que guarda. ¿La qué? Las palabras de la profecía de este libro. Gloria al Señor para siempre. Amados hermanos, quiero hablar bajo el tema en esta hermosa tarde: guardemos la palabra. Yo creo que usted al oír este término está entendiendo qué palabra. No estoy hablando de la palabra de fulano, de perengano, estoy hablando de la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo. Guardemos la palabra de Dios. Ese es el tema de esta tarde. Guardemos la palabra de Dios porque estamos en los últimos tiempos y Cristo viene pronto. Jesús dice: vengo pronto. Bienaventurados los que guardan la palabra de la profecía de este libro.
La palabra guardar, amados hermanos, tiene algunas definiciones como preservar, cuidar algo, tenerlo, amados hermanos, en alta estima, con un rotundo cuidado, con un especial cuidado, porque es algo para usted importante o valioso. Usted, si tiene dinero, ¿qué hace con el dinero? ¿Qué hacemos comúnmente? ¿Qué le hacemos al dinero? ¿Lo deja en cualquier parte? ¿Lo pone en cualquier lugar? ¿Verdad que no? Procura guardarlo. Está cuidando de que caiga en manos ajenas. La palabra de Dios tiene que ser guardada, tiene que ser preservada, cuidada. ¿Por quién? ¿Por el pastor? Por todos. Todos tenemos que guardar la palabra de Dios. Todos tenemos que vivir conforme al evangelio apostólico bíblico. Todos tenemos que conducirnos en el temor de Dios, porque estamos en una era tan apóstata, donde hay gente neófita, amados hermanos, indoctos, que tuercen la verdad de las escrituras, aleluya, y argumentan que solamente los pastores, que solamente los ministerios, los líderes, escucha bien, desde el miembro más común y más simple tenemos los mismos derechos y deberes de obedecer la palabra de Dios. Porque yo no sé para dónde se conduce usted, pero yo me conduzco para el reino de los cielos. Y si usted va al reino de los cielos, usted tiene que guardar la palabra. Le guste o no, le pese o no, usted tiene que sujetarse a la palabra. Tiene que cuidar la palabra, tiene que preservarla, tiene que caminar con el temor debido delante de Dios. De no ser así, si usted y yo no guardamos la palabra, en vano es lo que hagamos. El tiempo es perdido, bendito sea el Señor. Pero nosotros no estamos aquí para perder el tiempo. Nosotros estamos aquí para sacarle provecho al tiempo. Pablo exhorta a la iglesia en Efesios y le dice: mirad bien cómo andéis, andad como sabios y no como necios, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Pablo advierte a los efesios y le dice que los días son malos. La iglesia posmoderna, aleluya, actúa como si los días fueran muy buenos. Se conduce como si los días fueran muy exitosos y de grandes logros, cuando no sabe que estamos en un eminente peligro y que Cristo en cualquier momento aparecerá en la aleluya, en los aires, para llevar a su iglesia amada a las bodas del Cordero. Y si no guardamos la palabra de Dios, nos vamos a quedar llorando, diciendo, presumiendo, alardeando de lo que hicimos, de lo que tuvimos y del éxito que pudimos haber obtenido en la tierra. Pero eso no salva a nadie. Hay gente que va a hacer alarde de los logros y los éxitos materialistas que lograron, aleluya, pero qué triste o qué tristeza cuando sean reprobados y vomitados de la presencia de Dios. Hay una iglesia que llama mi atención, una de las cartas, hay 7 cartas dirigidas en Apocalipsis a 7 iglesias. Hay una carta que ha conmocionado mi vida, toda mi vida cristiana, escudriñando las escrituras, y es la carta, la última carta a la Odisea. La Odisea representa la iglesia de los últimos días, la iglesia de la gran apostasía, la iglesia que se convertiría en un negocio, en una mercadería, la iglesia que tendría éxito materialista rotundo, tendría dinero, influencia, tendría carisma, pero sería pobre, miserable y desnuda, porque carece de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y Dios a la Odisea le dice: por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Quiero hablar en esa tarde más enfático e ir a la Escritura. Y yo quiero hacer preguntas. A mí me gusta preguntar al pueblo de Dios
porque nosotros como ministros tenemos constantemente que cuestionar a la iglesia para evaluar su conocimiento. La iglesia no puede pasar 1 año, 2 años sin aprender nada, si no somos un rotundo fracaso. La iglesia tiene que aprender la palabra de Dios, ir en un crecimiento espiritual. Amados hermanos, a todos los que son cristianos, a los que conocen o al menos argumentan conocer la Escritura, cuando la Biblia habla en Apocalipsis, la Biblia habla tanto fuera de Apocalipsis como en Apocalipsis, usa el término perros. Dice la Biblia en Apocalipsis que los perros estarán afuera en aquel día. Mi pregunta como ministro es: ¿quiénes son? ¿O a quién se refiere el Señor Jesús cuando utiliza el término perros? ¿Se ha preguntado usted? ¿Ha escudriñado la Escritura? La Biblia usa estos términos. Pablo también lo usó. Amados hermanos, ¿sabe usted quiénes son los perros? El perro tiene cierta característica. Los perros tienen ciertas características, hermano. El perro, amados hermanos, vomita y vuelve ¿a qué? A comerse su vómito, ¿verdad? Es algo común en los perros. Los perros, ¿hay algún animal ya en descomposición que hace? Un animal que ya hiede, van y se revuelcan. ¿No me sucede? Allí. La Biblia es específica. Cuando habla de perros, no está hablando de los impíos. No está hablando de gente de allá afuera. Está hablando de gente de aquí adentro. Está hablando, perros son los que se atreven a contradecir la doctrina bíblica. Perros son los que tuercen la verdad, los mutiladores del cuerpo de los que habló Pablo. Pablo se dirigía y dijo que tuvieran cuidado de los perros. Amados hermanos, de los mutiladores del cuerpo, Pablo estaba hablando de los del judaísmo, que estaban confundiendo a las iglesias de la época, alabado sea el Señor, queriendo introducir enseñanzas heréticas falsas, contrarias al evangelio de Cristo. Por ende, todo falso maestro es un perro a la luz de la Escritura. Todo, amados hermanos, falso ministerio es un perro pesado en balanza, porque está, aleluya, tratando de pisotear la palabra de Dios y cambiar el fundamento que se llama Jesucristo. Por ende, amados hermanos, estamos en los últimos tiempos. Yo le preguntaba a Dios, ¿qué voy a hablar, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo hable? Y tenía una lucha en mi espíritu. Y Dios me llevaba a Apocalipsis. Y digo, Señor, dame la palabra. Yo puedo hablar muchas cosas, pero yo no vengo de tan lejos a perder mi tiempo. Yo quiero irme convencido que fue Dios el que habló. Porque Dios no se equivoca. Hermano, guardar la palabra no es conocer la Biblia teóricamente. Guardar la palabra es vivirla, practicarla, ser testimonio vivo, ser un ejemplo digno de ser imitado. Hay gente que piensa que porque tiene estudio, porque conoce la Biblia de memoria, piensa que eso le da derecho a ser alguien en la vida. No es nada. No es nadie. No significa nada delante de Dios eso. A Dios lo que le interesa es que obedezcamos su palabra, que la guardemos, que la pongamos por obra, que seamos hacedores de ella. ¿Por qué, iglesia? Porque estamos en los últimos tiempos y Cristo viene pronto. Él dice, he aquí vengo pronto. ¿Cuándo dice que viene? ¿Pronto o tarde? Si Cristo viene pronto,
¿Qué tiene que hacer la iglesia? Prepararse, dijo alguien por allí. ¿Cómo nos podemos preparar? ¿Qué es prepararse para usted como cristiano? ¿Qué implica o qué significa prepararse para usted? Queremos esclarecer un poco este asunto porque hay mucha confusión, hay muchos pensamientos turbios o paradigmas en la mente del ser humano en el día actual. ¿Por qué? Porque hay tantos falsos evangelios que se están tirando por todas partes. El evangelio de fulano, de perengano, pero no se está hablando del evangelio de Cristo. El problema es que usan el nombre de Jesús. Dicen que es el evangelio de Cristo, pero es mentira del diablo. El evangelio de Cristo es uno solo en todo el mundo. El evangelio de Cristo nos llama a la unidad. El evangelio de Cristo nos llama al amor. El evangelio de Cristo nos lleva a un cuerpo solo. Nos lleva, amados hermanos, a vencer el mal con el bien. ¿Es así o no es así? Nosotros estamos en medio de una era peligrosa. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto y puedo decir que la mayoría del cristianismo no está preparado. Hay pseudo iglesias o pseudo sectas que se dicen ser cristianas, conservadoras. Hoy se usa mucho el término sana doctrina y ni idea tienen de lo que están hablando. Amados hermanos, y estamos en una era tan difícil, apocalípticamente hablando, porque hoy en día mucha gente alude a ser cristiana, alude que se está preparando, si ayuna, si ora, pero es un desobediente. La oración y el ayuno no lo es todo, no se equivoque. Ayunar y orar no salva a nadie. Esa es una herramienta, es una arma personal de cada uno para pelear contra las fuerzas del mal. Pero lo que nos garantiza la vida eterna es la obediencia a Cristo, la obediencia a la palabra. Hemos conocido a lo largo de este caminar con Cristo, conocemos gente aún de ministerio que hablan lengua, que profetizan, que ayunan, que oran, pero son hipócritas, son mentirosos, son farsantes, no viven la palabra. Gente que está llena de odio, de rencilla, de envidia, que está llena de tanta basura y podredumbre del mundo. Gente que no ha cambiado, que no ha nacido de nuevo, que no ha crucificado su carne al mundo, sino que sigue en sus mismos estilos de vida. Pero dicen que se están preparando porque vienen a dar unos cuantos zapatazos en el templo y creen que eso es prepararse. Estamos equivocados. Prepararse es obedecer a Cristo día y noche, es obedecer la palabra, es estar firme en nuestras convicciones. Se ha malinterpretado el evangelio de Cristo por causa de la ignorancia. La palabra correcta, ignorancia. La ignorancia está destruyendo a nuestra sociedad y a nuestras generaciones, porque conocen la TV, conocen el periódico, conocen de política, conocen de economía, pero no conocen de las sagradas escrituras. Conocen de la religión tradicionalista, pero no conocen a Cristo. No conocen a Jesús. Jesús no es una religión, Jesús es la salvación del mundo, es el libertador del mundo, el que pagó en la cruz para salvarnos a todos. ¿Por quién murió Cristo? ¿Por todos o por unos? ¿Verdad que murió por todos? ¿Por qué uso estos términos? Porque hoy en día en el pseudo cristianismo, el clasismo está dentro de nuestras congregaciones. El clasismo de creer que nada más yo, como los fariseos. Los fariseos hipócritas se sentían dueños del cielo, nada más ellos. Se sentían que nada más ellos iban con Dios. Ellos se sentían espectaculares, excelentes, perfectos. Se sentían maestros, se sentían doctados, se sentían la mamá de Tarzán.
cuando eran una miseria y una escoria de la vida. Y Jesús se los dijo en su cara. Jesús no se los mandó a decir, se los dijo en su cara. ¿Sabes si hay algo que le duele a un charlatán, a un farsante? Es que tú le digas la verdad en su cara. La gente que ha estado formada en mentira, que tiene fundamentos falsos, falaces, lo que más le duele, lo que más le cala en su vida, dile la verdad en su cara. Háblale con denuedo la verdad y mirarás su reacción. Porque toda, amados hermanos, acción tiene una reacción. ¿Quieres saber si la iglesia realmente ama a Cristo? ¿Quieres saber si la iglesia realmente tiene fundamento en la roca inconmovible que se llama Jesús? ¿Quieres saber? Háblale la palabra con pureza. Háblale la palabra tal y cual está escrita, sin quitarle y sin ponerle. Y se va a dar cuenta de quién solamente es una apariencia. Se va a dar cuenta de quién solamente es una fantasía, una máscara. Alabado sea el Señor, porque la iglesia de Cristo sabe comer el pan de vida, sabe digerir la palabra de Dios con gozo y con alegría. Aunque sea fuerte la palabra, la iglesia se goza. Aunque sea dura la palabra, la iglesia se regocija, porque es la palabra de Dios. Si alguien se molesta cuando la palabra realmente está siendo predicada con pureza, es síntoma de que es un leproso, de que es alguien como Naamán, que trae un traje de mentira, de fantasía, pero que es un vil y miserable, porque está lleno de lepras. Alabado sea el Señor, y necesita ser limpiado por Jesucristo. El Naamán vivía de apariencia, era un general, se vestía bien, pero él pensaba que nadie sabía que él tenía lepra, pero papá Dios ya lo sabía. Mucha gente estamos en un cristianismo atascado de hipocresía. Estamos en un cristianismo atorado de farsantes, de charlatanes, de vaciladores, hermanos que no han tomado con seriedad la palabra de Cristo, la predicación de la cruz, la han tomado en poco, aleluya. Y hoy tenemos tantos evangelios formulados en las mentes corruptas. Hoy cada quien tiene su propio evangelio. Hay gente, la gente dice, es que yo creo que es así, yo pienso que es así, aleluya, bendito sea el Señor. Y tenemos un caos. Aquí no importa lo que usted piensa, lo que usted cree, eso sale sobrando. Es qué dice la Biblia, qué dice la Sagrada Escritura, qué enseñó Jesucristo y sus santos apóstoles. Eso sí es veraz. Lo que su opinión sale sobrando. Nadie puede opinar por encima de las Sagradas Escrituras. Nadie puede estar por encima de la palabra de Dios. Déjame decirle que si hay alguien que está violando esta autoridad, salga corriendo de allí. Yo le garantizo que está equivocado, que es un evangelio apóstata y tiene que escapar por su vida y tiene que abrazar la cruz de Cristo y tiene que correr en pos de la vida eterna. Porque hoy tenemos tantos falsos evangelios. El evangelio del fulano, del vecino, del pariente, por allá y por acá. Hay tanta tontera y media que han formulado. Pero ¿dónde está el evangelio de Cristo? El evangelio de Cristo confronta nuestra condición y estilo de vida. El evangelio de Cristo no solapa en nuestra sinvergonzada. Hoy tenemos tantos evangelios que están favoreciendo a un grupo clasista, están favoreciendo intereses. Hoy tenemos evangelios que solamente favorecen al núcleo familiar, solamente favorecen a unos cuantos, aleluya, que se sienten dueños del poder religioso, aleluya. Pero sabe, están equivocados y el diablo les espera a brazos abiertos en el infierno para atormentar y darle su recompensa. Esa es la verdad del evangelio apostólico bíblico que trajo Jesús hace más de 2000 años. Suena duro, ¿verdad? Para muchos. Muchos se asustan, pero son cobardes. Se asustan, pero no cambian. Se asustan, pero no se vuelven de sus iniquidades.
Se asustan, pero no corrigen sus caminos. ¿Cuánta gente está viviendo de apariencia? Pero Dios nos habla hoy en esta tarde y dice: basta ya de aparentar algo que no somos. Basta ya de vivir una vida de apariencias. ¿Por qué? Mucha gente te saluda: hermanito, Dios te bendiga. Pero tú no sabes la miseria que hay dentro de él. Tú no sabes que es un mentiroso, farsante, hipócrita. Hay gente que te saluda: hermano, Dios te bendiga, y da la espalda y te mete la puñalada por la espalda. Estamos en esos tiempos. No nos los han contado, los estamos viviendo. Pero todavía salen un montón de charlatanes, de carnales, de sinvergüenza. No, no es cierto. ¿Cómo no va a ser cierto si lo estamos mirando? Hay gente neófita tan ignorante que dice: no miren cómo no van a ver si no están ciegos. Los ciegos no ven nada, pero nosotros no estamos ciegos. Dios nos dio ojo para ver lo que pasa. Nos dio oído para escuchar lo que suena en este mundo. Hay gente tan ignorante como la mafia de la corrupción que siempre querrá mantenernos callados, que querrá tenernos, tú no digas nada. ¿Dónde está el testimonio de la iglesia? Pregunto yo en esta tarde. ¿Dónde está el testimonio de la iglesia? Estamos en tiempos tan difíciles donde los lugares importantes en las iglesias los ocupan gente carnal, gente sin vergüenza, que no son dignas del altar. ¿Por qué, hermanos? Si yo digo que no son dignos del altar, no es porque lo pienso, es porque conozco la palabra de Dios. Hoy en día hay un pleito descarado por un ministerio, un pleito descarado por un cargo, un pleito descarado por un liderazgo. Pero los sinvergüenzas no sirven para nada, porque no sirven para ser hijos de Dios. Los cargos no se pelean, los cargos no se disputan. Nosotros no buscamos posiciones en la iglesia. Eso es don de Dios. Eso viene de allá arriba. Eso le place al Padre de las luces. Y a quien Él quiere, le da. Y a quien Él quiere, le quita. Pero hoy en día hay personas que ocupan lugares prominentes. Pero ¿saben cuál es el testimonio? Se pelea con el vecino. Se insulta como cualquier mundano impío con el vecino. Se agarra con medio mundo. Que son una miseria, son una vergüenza para el evangelio. Pero quieren venir a enseñarnos a nosotros de moral, de principios. Quieren venir a enseñarnos a nosotros de la escritura. Que tienen que enseñarnos esta sabandija a nosotros. Alabado sea el Señor. Cuando primero lo que tienen que aprender es decencia y dignidad. Lo que tienen que aprender es moral y ética. Alabado sea el Señor. Porque la palabra de Dios es pura y es santa. Y la palabra de Dios se respeta. Usted puede faltarle el respeto a mí, puede faltarle el respeto a su abuelita, a quien usted quiera, pero usted no puede faltarle el respeto a Dios, a su palabra. Mas sin embargo hoy en día hemos caído en ese grado de apostasía. Están violentando la palabra, están faltando el respeto a Dios, aleluya, y la gente tiene miedo, están acobardados, intimidados. Bendito sea el Señor, porque son buenos para abrir su bocota allá en la casa, son buenos para discutir carnalmente con cualquier neófito o ignorante, pero no son buenos para pararse firme y defender la palabra de Dios con pureza y defenderlo con el temor y la sumisión. Yo no necesito valerme como unos cobardes de agarrar y defender el evangelio con una pistola, con un machete, porque se sienten hombres. No, yo tengo el valor que el Espíritu Santo da, aleluya, y defiendo la palabra de Dios con temor, con reverencia, con sumisión, sin hacer show, escándalo y pleitos. Alabado sea el Señor. Es confrontando el pecado. Pero el pecado, antes de confrontarlo con la palabra, lo confrontamos con nuestro testimonio.
Hay gente que no está en estatus de corregir a nadie, porque su familia está hecha a pedazos, porque ellos mismos son una vergüenza. No han sido ejemplo ni para sus hijos. No está en estatus de ganarse un alma para Cristo. Usted sabe lo que significa ganar almas para Cristo. ¿Por qué cree que hay gente que nunca se gana un alma para Cristo? ¿Cómo se la va a ganar si ni Él se ha salvado? Usted va a empezar a ganar almas para el reino de los cielos cuando usted esté asegurado en el libro de la vida. ¿Sabes? Dios está hablando a tiempo. Viene juicio a la iglesia de Cristo en los 4 puntos cardinales de la tierra. El juicio de Dios empezó y no se va a detener. Dios va a purificar a su pueblo. Va a quitar la escoria como se quita de la plata en el horno. Dios ha empezado y no se va a detener. Dios está cortando y seguirá cortando ministerios. Cortará familias completas que han gozado de privilegios que no merecen, como la casa de Elí. ¿Sabe por qué Dios arrancó de raíz a la casa de Elí? Porque no eran dignos. Hay gente indigna que ha pisoteado el evangelio de Cristo, que ha tirado por tierra la palabra de Dios. No se asuste cuando caigan postrados en una cama sin remedio alguno o sin solución ante la ciencia. Dios obra y trabaja de muchas maneras, y mucha gente dirá, muchos neófitos dirán, no, porque Dios es amor. Es lo que argumentan los charlatanes del siglo XXI. El Dios que yo predico es amor, pero no es el amor que tú piensas o el amor torcido que tienes en tu imaginación. ¿Qué significa para usted amor cuando Dios habla de amor? Si Dios nos ama, Dios es amor, pero no el amor filosófico, carnal, humano que nosotros pensamos o tenemos. El amor de Dios duele. El amor de Dios corta, hiere. El amor de Dios hace heridas profundas para arrancar lo malo de nosotros y llevarse aquello que nos impide entrar al reino de los cielos. El amor de Dios no es jactancioso. Pablo hizo una, amados hermanos, biografía del amor, pero Pablo habla a los griegos, a los corintios. Habla del amor, pero no está hablando del amor humano, está hablando del amor de Dios. Todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. No es jactancioso, no es envidioso, no busca lo suyo. El amor dice que nunca dejará de ser, pero habla del amor de Dios. El amor de Dios muchas veces te va a zorrajar en el piso para tirarte tu ego, tu orgullo. Porque Dios sabe que los arrogantes, los orgullosos no entrarán en su reino. El amor de Dios, sí, Dios lo hace. Hay gente que no entiende porque tiene un amor, tiene un evangelio teórico, tiene un evangelio filosófico. Hoy muchos dicen, no, es que pues Dios es bueno, Dios no me puede hacer nada. Dios te puede dejar postrado para siempre en una cama sin que tengas derecho a levantarte. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios. Desde que tú usas el término Dios, ¿usted sabe qué significa ser Dios? Pero hay gente que ni siquiera sabe qué significa Dios. Y piensa que porque es Dios, Él no puede hacer eso. Tienen esos conceptos tan erróneos porque no conocen la palabra de Dios. Dios puede dejarte sin una pierna, sin la mitad de tu cuerpo, para que tu alma entre al cielo. Y es mejor que entres al cielo tunco, mocho, a que te vayas al infierno completo.
Dios muchas veces hace algo que tú no entiendes, que yo no entiendo, porque Dios no lo va a hacer para que tú lo entiendas, lo va a hacer para que tú te salves. Dios no busca que tú lo entiendas, Él busca salvarte, que es muy diferente. Hay gente que dice, no entiendo, ¿por qué? No fuiste llamado a entenderlo, fuiste llamado a obedecerlo, que es algo que nos cuesta tanto. A la iglesia de hoy en día nos cuesta tanto obedecer. Una palabra que suena simple, muy corta, obedecer. Pero ¿quién quiere obedecer? Nadie. Dios prueba nuestra obediencia y nos pone tarea, nos asigna tarea. Y Dios usa a los ministros. Hermano, ¿me puedes hacer este favor? No puedo. Hermano, quiero que vayas allá. No. ¿Por qué no manda al otro hermano que no hace nada? Está puro ahí parado. Esa es la clase de cristianos mediocres que tenemos hoy. La palabra obedecer es recibir órdenes sin cuestionar. Las recibimos y las cumplimos. Aunque mi hermano Daniel yo vea que no está haciendo nada, pero a mí se me dio una orden, ¿verdad? Una instrucción de hacer algo. Aunque mi hermano no haya hecho nada en todo el día, ese no es mi problema, porque la instrucción se me dio a mí. Pero hoy en día el pseudo cristianismo dice, y fulano y fulana nunca hacen nada. Es que Dios quiere que tú lo hagas, porque Dios te está enseñando a ti a ser obediente. ¿Sabe por qué Dios pone los ojos en ti? Porque Él te quiere usar a ti. Si Él quisiera usar al que está allá sin hacer nada, Él no tiene problemas con eso. Pero Él te quiere usar a ti. Todos empezamos de abajo. Cuando la gente piensa que esto es al revés, de arriba para abajo. Todos empezamos de abajo. Yo recuerdo cuando yo inicié en el Evangelio, mi pastor me decía, hermano, vais a ir a tal lado, quiero que me hagas esto, quiero que vaya aquello. Y yo recuerdo que los jóvenes de la iglesia me decían, tú eres el mandadero de todos. Yo nunca me sentí ofendido, nunca me sentí mal. Para mí siempre fue un honor, un privilegio hacer algo para mis hermanos, sentirme útil. Yo me sentía útil para alguien. Yo me sentía que para alguien estaba sirviendo para algo. Que ves a buscar esto, que tráeme esto, que acá, que allá. Y nunca decía no, porque sé que sí lo podía hacer. Y recuerdo que quien fuera mi pastor me decía, hermano Sabino, échale ganas, tú vas para cosas muy grandes. Dios tiene cosas para ti, me decía. Échale ganas, dice, hijo, dice, nunca cambies. Dice, me gusta tu actitud. Yo decía, y mientras mi pastor me daba ánimo, aliento, los demás hermanos se burlaban de mí. ¿No le pasó a usted? Porque no crea que todos te van a aplaudir y que todos se van a alegrar. Estamos en medio de esa era donde los cristianos modernos, escucha bien, en el evangelio posmoderno, los cristianos de ahora se desmoralizan si alguien se ríe de ellos, si alguien los toma como a locos. Ya van llorando, hermano, es que lo que hizo. A nosotros nos enseñaron a soportarlo todo. A nosotros nos enseñaron a caminar hacia adelante, a no mirar nada de obstáculos. A nosotros nos enseñaron que se ríen, que se burlan, me decían, te traen de su carrito y ahora tú eres el mandadero, tú eres el todo esto para allá. Y yo decía, eso a mí no me afecta, yo lo puedo hacer. Me he dado cuenta a la luz de la Escritura que Dios, el Dios que yo predico, sí ve cualidades en alguien para usarlo. Dios no usa a cualquier vago, Dios no usa a cualquier flojo que solamente se la pasa allí. Dios ve
cualidades en alguien. Usted puede buscar todo Antiguo y Nuevo Testamento, los hombres que fueron usados por Dios, había cualidades en ellos, muy específicas, cualidades que Dios las usó. Escucha bien, Moisés era un hombre explosivo, pero era un hombre muy activo, según lo que la Biblia describe. Moisés era un hombre muy inteligente, hermanos, ¿por qué no decirlo inteligente? Pero tenía un problema que era explosivo. Lidiaba con su carácter. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Dijo, este me sirve. Porque tiene errores, pero tiene virtudes. El hombre sabe lo único que ve de uno. Los demás ¿sabe qué ven de uno? Tus errores. Dios, ¿usted cree que Dios no ve nuestros errores? ¿Lo ve o no lo ve? Sí los ve, ¿verdad? Pero Dios ve también tus virtudes. Si Dios viera los puros errores, si Dios viera como tú y yo vemos, nosotros estuviéramos perdidos. Pero Dios ve las virtudes en nosotros y las usa para bien. Las usa para su servicio. Las usa, amados hermanos, las vierte. Amados hermanos, he conocido ministerios que en el mundo fueron violentos, fueron tremendos para lo malo, pero así como fueron allá, acá en las manos del Señor son tremendos siervos de Dios, que no se doblan ante la adversidad. Siervos de Dios, hermanos, que se han parado firme en la brecha. ¿Qué pasó? Dios virtió eso, lo cambió, lo transformó y está usando sus virtudes. Tu hermano, tu hermana, tu amigo, tu vecino nunca va a ver las virtudes, tal vez. Diga, tú no sirves para nada, tú no llegas a nada, tú no sabes hacer nada. Hay gente que así me decía. Pero ¿cómo va a ser si tú no sabes nada? Cuando yo inicié los primeros años de ministerio, yo recuerdo, o de cristiano, me decía, pero si tú no sabes ni predicar, no conoces ni la Biblia. Porque yo siempre, cuando uno es nuevo, está emocionado, ¿sí o no? El que no se haya emocionado es porque no se enamoró y no conoció a Cristo. Yo estaba emocionado. Acababa de conocer a un ser que me había devuelto todo lo que el mundo me había robado. Yo estaba apasionado, estaba enamorado, estaba emocionado de todo. Y sabe, cuando una persona está emocionada, habla, expresa, ¿verdad? Lo que siente, ¿o no? No puede ocultar lo que lleva dentro. Y yo expresaba de que Dios me había hablado, de que Dios me había dicho que yo iba a predicar su palabra. Y había gente más antaña en la iglesia, de esos que están añejados allí adentro, no haciendo nada, pero son añejos. Y me decían, pero es que tú ni predicar sabes, ni conoces la Biblia. Pero yo sé que Dios al que llama lo prepara. Dios al que llama lo capacita. Dios al que llama lo mete en su propia escuela, en su propia universidad, y lo va a enseñar a hacer lo que Él quiere que haga. Porque nadie... Hoy hay gente que se ha enfermado y piensa que lo saben todo y que nadie puede aprender ya, porque hay gente que dice, es que yo llevo años, soy viejo como un duende. Puedo decirle con tristeza que en nuestro país la mayoría de gente que es antaña, no todo, no puedo globalizar, generalizar, pero la mayoría de gente que ha estado muchos años en una iglesia, la mayoría no tienen el verdadero evangelio de Cristo. Lamentablemente este país fue fundado, el evangelio fue predicado con muy bajo nivel de conocimiento bíblico. Por ende, tenemos tantos errores doctrinales gravísimos. La mayoría de los primeros fundadores venían del catolicismo romano y no terminaron de entender el evangelio de la gracia.
y fundaron bajo dogmas. ¿No han notado ustedes que en México la mayoría de iglesias protestantes, según la calificación moderna, tiene un alto contenido de teología católica? Un alto, no un bajo, un alto contenido de teología católica. Cristianos en todo México, en la República Mexicana, siguen practicando cosas que son del catolicismo romano. ¿Qué significa eso? ¿Sabe qué significa? Que no salieron de allá. No han salido de allá. Y necesitan salir y venir a la planta de Jesucristo. Yo sé que a estas alturas sonará muy duro para muchos, muy cruel para otros, pero es la verdad. Por esa causa, mucha gente en nuestras congregaciones no cambia sus estilos de vida. ¿Cuál es la característica del catolicismo romano? ¿Sabe cuál es una de las características de la teología católica? Con que tú seas adepto de ellos dicen que la iglesia es la que salva. El catolicismo romano enseña que es la iglesia la que salva, porque ellos, ¿sabe por qué digo? Lo dicen abiertamente, que fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces quiere decir que la salvación no está en Cristo, está en la iglesia. Pero yo le digo a usted, la salvación está fuera de la iglesia, porque la salvación está en Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia no salva, ¿o sí? ¿Verdad que no? Ninguna iglesia salva. Quien salva se llama Jesús, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Él sí salva. Entonces, la iglesia tradicionalista enseña que fuera de ella no hay salvación. Esa es la teología, es una línea teológica que ellos manejan, que fuera de ella no hay salvación y que el que se sale de ella está predestinado a la perdición. ¿Sabe para qué hacen esa teología? Para intimidar a los neófitos y que sientan miedo. Entonces, mucha gente sigue con esas prácticas. Mucha gente sigue con esas ideas filosóficas. Sé que mucha gente se molesta, se enoja, pero tenemos que tener una postura muy firme y radical contra toda falsa enseñanza que no encaje con las Sagradas Escrituras. Amados hermanos, ¿cómo nos damos cuenta que la teología católica está filtrada dentro de las iglesias protestantes? En que hay muchos cristianos que no han cambiado. El católico dice que él va con Cristo. El católico dice que va al cielo, pero él se emborracha, él miente, él adultera, él fornica, él se mata con medio mundo, se pelea con quien se le viene en gana, pero ellos dicen que van con Cristo. ¿No es lo mismo lo que está pasando hoy en día en muchas de nuestras congregaciones? Gente que se pelea con el hermano, se insultan, se sobajan, se humillan, pero dicen que son cristianos. ¿Sabía usted que la Iglesia Católica desde antaño e históricamente no se cataloga como católica, sino como cristiana? Pero cristiano no es cualquiera que se monta un nombre. Bíblicamente, cristiano no es la iglesia católica, no es la iglesia mormona. Los mormones se hacen llamar la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¡Guau! Un nombre espectacular, ¿verdad? Es mucho título. Pero sus prácticas son malas. Pero son las cosas cristiano. La iglesia protestante nunca se autonombró cristiana. La iglesia le llamaron cristianos los mundanos, los paganos, los impíos. Le llamaron por primera vez cristianos a la iglesia primitiva en Antioquía. Se les llamó cristianos, pero no es que ellos dijeran nosotros somos cristianos. ¿Saben por qué se les llamó cristianos? Los clasificaron como cristianos porque eran fieles seguidores de las enseñanzas de Jesús.
Entonces los clasificaron como cristianos. Entonces, requisito para ser cristiano es ser fiel seguidor, o sea, poner en práctica las enseñanzas de Jesús. La controversia del siglo XXI es que la mayoría que dice ser cristiano no se parece en nada a Cristo. ¿O sí? No se parecen a Cristo. Te le pregunta, yo soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Va por aquí, va en todo Oaxaca, soy cristiano. ¿Y sabía usted? Cristianos que no se llevan, cristianos que no se hablan, cristianos que no se saludan. Pueden andar en el centro de la ciudad como un robot y arronzándose y no se hablan. Pero dicen que son cristianos. El cristiano verdadero destila el amor de Jesús. El cristiano verdadero marca una diferencia donde quiera que está y anda. El cristiano verdadero es luz en medio de tinieblas. El cristiano verdadero no anda presumiendo lo que tiene. El cristiano es caracterizado por su humildad, su sumisión, pero también la prudencia. El cristiano no necesita publicar en Facebook o en las plataformas de redes sociales lo que es. El cristiano necesita dar fruto digno de arrepentimiento. Pero ¿sabe por qué no estamos dando fruto? Porque no guardamos la palabra. La palabra, cuando se guarda en el corazón, que es el alma, tiene que dar fruto. Hay gente que dice, hermano, es que yo estoy guardando la palabra. Pues yo no lo veo. Porque para saber cómo yo me doy cuenta que usted está guardando la palabra, por sus frutos. No es por lo que habla, es por su fruto. Yo me doy cuenta. Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Hay gente que se molesta. Hay gente que se molesta que uno les diga la verdad. Estamos en esa era donde siglos pasados, hermano, cuando la revolución luterana, hace más de 500 años, a la iglesia se le exhortaba, se le corregía y cambiaban. Se le exhortaba a que corrigieran sus vidas y se corregían. Eran transformados por el poder de Dios y de la palabra. Pero en el siglo XXI la iglesia se le exhorta y cambian, pero de iglesia. Cambian, pero de denominaciones. Porque se han vuelto pasivos, se han vuelto tibios, se han vuelto... La persona tibia, como decía en un momento, los perros no cambian. Ellos no son ni de acá ni de allá. Son como la India María, ni de aquí ni de allá. Así son. Hay mucha gente que no son de ninguna parte. Pero los tibios, hermanos, tienen una característica, que los tibios sí conocen la Biblia, sí perseveran, sí están en una congregación, pero no viven la palabra. Y eso es más peligroso. Los tibios no guardan la palabra, pero sí sirven para meter cizaña. No guardan la palabra, pero sí tienen el dedo sobre los demás. No guardan la palabra, pero son los primeros en señalar. Usted puede leer la Biblia, los fariseos que eran. ¿Por qué cree que Jesús le habló así a los fariseos? En eso se habían convertido los fariseos. ¿Sabe por qué? Tibio es alguien que sí conoce la palabra, pero dejó de guardarla. Eso es peligroso. El tibio no es neófito, no es ignorante, no, sí la conoce, pero hay un problema, que se extravió en el camino. El diablo lo engañó, lo confundió, y ¿saben qué cayó? Se convirtió en un religioso. Sí conoce, sí sabe, todo lo entiende, lo comprende, pero no hace nada. Sabe orar, pero no ora.
Sabe ayunar, pero no ayuna. Sabe que hay que escudriñar, pero no escudriña. Y no es que no lo sepan, sí lo saben, hermano. Esas son las características de los tibios. Pero son los primeros en querer exhortar. ¿No he visto esa clase de gente que en todos lados hay? Por acá no hay. Hay gente que le gusta andar exhortando a medio mundo, pero cuando les toca que lo exhorten a ellos, ya no les agrada. Ya no les gusta. La exhortación es mutua. Tú me exhortas, yo te exhorto. Pero si a ti nada más te gusta exhortar, entonces eres un sinvergüenza. Porque te sientes superior a los demás. No se trata de andar exhortando a medio mundo a cada rato, nada más porque se me venga en gana. La exhortación tiene un propósito, hermana. La exhortación nada más es de exhortar por exhortar, no. La exhortación tiene un propósito, que es ayudar a la persona que está haciendo algo mal. Nunca se debe de exhortar con el interés de arruinarle la vida a alguien o de dañarlo. Se exhorta con el interés de ayudarlo a corregir lo que está haciendo mal, de ayudarlo a aprender tal vez lo que él no sabe, que es incorrecto. Esa es exhortación. Se le está corrigiendo, sí, pero no malintencionadamente. Se le está corrigiendo con un buen fin, con un buen propósito. Sí, porque hay gente que exhorta, hermano, pero no te exhorta con el fin de ayudarte, sino con el fin de humillarte. Eso no es exhortación. Eso no sirve. Porque ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde está el amor de Cristo? Todo se hace. Se puede. Por eso Pablo exhorta que el que exhorta, que se dedique a la exhortación. Pero Pablo está hablando de gente que tiene ese talento. Porque no todos, o todos tenemos ese talento. ¿Verdad que no? No todos lo tenemos. Si todos lo tuviéramos, hermano. Y como no todos lo tenemos, hay gente que quiere hacerlo. Vio a un hermano que exhortó y le pareció bonito, que fue de edificación, etc. Y él también lo quiere hacer, pero él va y daña. Porque Dios no lo mandó a eso. Cada quien tiene su talento. Entonces, hermanos, miramos que no todos podemos exhortar en el aspecto de que utilizar la exhortación. Hay ministerios de exhortación específicos que Dios levantó. Y esos ministerios Dios los usa específicamente en exhortación. Pero ¿saben qué? El pueblo queda bendecido. Si es sacudido, sí, no decimos que no. Es sacudido, pero queda bendecido. Pero si usted quiere ponerse también igual a exhortar, ¿sabe qué va a terminar? En un pleito. Sí, porque se va a levantar el carnal que está ahí, no va a aguantar y va a decir también, vamos a echar guantazo para aquí. Sí, porque hay gente que no aguanta, mano. Hay gente, no sé por acá, pero hemos visto tantas cosas, que hay lugares donde no hacen asambleas sino pleitos, donde se hacen discusiones y casi quieren tirar guantazos dentro de los templos. Esperemos que por acá en Oaxaca no lo haya, aquí en la Costa Chica. Pero se ha visto tanto eso. ¿Por qué, hermanos? Porque no hemos aprendido quién es Jesús. Jesús dice ser manso y humilde. ¿Cómo? Como yo, de corazón. Pero dice el chuletón, es que dice la Biblia que hay que ser manso, más no menso. Dicen los carnales. O sea, la Biblia nos manda a que seamos mansos. Sabemos que mucha gente va a querer aprovecharse, pero nosotros tenemos que guardar compostura. Tenemos que aguantar, tenemos que resistir, tenemos que soportar. A los apóstoles le hicieron muchas cosas y ¿sabe qué hicieron ellos? Se aguantaron. ¿Sí o no? ¿Aguantaron o no? ¿Verdad que sí? Los insultaron, los abofetearon, los azotaron, los encarcelaron, los persiguieron, les obligaron, les amenazaron para que no siguieran hablando en nombre de Jesús. ¿Y sabe qué hacían ellos? Seguían para adelante.
predicando. Y ahorita nosotros, si nos tratan de cerrar la boca, ya andamos llorando, Señor. O sea, estamos en un evangelio tan superficial que con nadita ya andamos lloriqueando y quejándonos. Es lo más triste. Nosotros, hermanos, no hemos dado la talla a los apóstoles. Yo me impresiono de la vida de todos los apóstoles, todos en general. Me impresiono porque se me murieron. Pedro estaba en un madero clavado de cabeza, glorificando a Dios, porque no se sentía digno de morir como el maestro. Pablo estaba en una prisión romana a punto de ser decapitado. Sabía que había llegado su hora, su sentencia de muerte, y salió de una prisión romana cantando una alabanza y decía: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de la vida. ¿Sabe lo que significa eso? Uno de los apóstoles que más sufrió en el ministerio fue el apóstol Pablo. Y sabe ese hombre, las cartas de consolación, de exhortación, de edificación, de la doctrina de la iglesia, de la gracia, se centran en las cartas del apóstol Pablo. Un hombre que desde prisión, donde lo azotaban, lo humillaban, porque el imperio romano era lo más cruel de la época. Un hombre enviando palabras de aliento, de ánimo, de consuelo a una iglesia que estaba libre. Desde una prisión nos dieron ejemplo, nos dejaron un legado a seguir. Hoy nosotros, por cualquier tontería, ya no queremos saber nada de Cristo. Hoy por cualquier tontera o lo que era que hacen, queremos dejarlo todo. Ellos lo dieron todo por Cristo. ¿Sabe por qué tenemos tantos conflictos hoy? Porque no le hemos querido dar todo a Dios, nada más parte de nuestra vida. Hay cristianos que todavía parte de su vida está con sus hijos, otro con su familia, con su esposa, con sus padres. Parte le ha dado a Dios. Jesús fue claro, dijo: el que no dejare padre, madre e hijos por causa de mí, no es digno de mí. ¿Verdad que no es fácil, hermano? Esto no es fácil, esto no es pan comido, esto no es sencillo, esto no es un cuento de hada, esto no es un show de entretenimiento. Estamos aquí para guardar la palabra. ¿Qué hicieron los apóstoles? Guardaron la palabra hasta el último suspiro de sus vidas. Guardaron la palabra hasta el último momento de aliento. Guardaron la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros ya andamos queriendo tirarlo todo, renunciar, salir corriendo por el problema que suscitó, por la situación que nos vino encima. Es cierto, hay problema, hemos llorado. Vamos a llorar porque es parte de la vida cristiana. Hoy nadie quiere sufrir por el evangelio. Tenemos un evangelio distorsionado según nuestra imaginación. El corazón nos ha engañado. La Biblia dice: perverso es el corazón y engañoso. ¿Quién lo conocerá? El corazón engaña. Hay gente que ha pensado que ya porque ser cristiano ya no puede tener dificultades, problemas, no le puede ir mal en la vida, ya tiene la vida resuelta. Está equivocado. Conocer a Cristo significa que el diablo se va a levantar contra ti con todo lo que tiene y te va a hacer la guerra hasta el último día de tu vida. Que el diablo va a buscar la manera de hacerte desistir y que renuncies al llamado que Cristo te hizo y que niegues la fe en Jesús. Eso significa, amados hermanos, ser cristianos. Pero muchos tienen otro concepto. Piensan que ser cristiano es que la vida me va a sonreír, que ya no va a haber problema. Se acabaron todos tus problemas, como dicen los charlatanes. Ven a Cristo y se acabaron todos tus problemas. Mentira del diablo. Usted puede leer la Biblia. ¿Se acabaron los problemas para la iglesia primitiva? Al contrario, se acrecentaron. ¿Verdad? Se le vinieron problemas que ellos no tenían antes. ¿Por causa de quién? Pero Cristo fue claro, Cristo no los engañó. Él le dijo: yo no he venido a traer paz, sino la
espada. Jesús le fue claro, pero hoy en día se está tirando otro evangelio. Dice, ven a Cristo y ya no va a haber ningún problema, todos tus problemas están resueltos. Y la gente viene emocionada, wow. Y por eso al primer problema que le viene, el primer chamarrón que le da el diablo, se va para atrás. Porque le vendieron un cuento. Le dijeron, ven a Cristo y todos tus problemas se acabarán. Es una vil mentira. El evangelio no consiste en eso. Lo que sí podemos decir abiertamente, ven a Cristo. Tendrás problemas, pero hay un abogado que te ayudará. Hay un consolador que te abrazará en los momentos de soledad. Hay alguien que te dará ánimo y aliento, que estará contigo en tus desiertos. Esa es la diferencia. Sí tenemos problemas, pero tenemos a un amigo con nosotros. Sí tenemos dificultades, sí nos llega el desánimo, el desaliento, sí, la soledad nos embarga, pero el Espíritu Santo nos consuela y nos dice, no temas porque yo estoy contigo para ayudarte. El Señor no te desampara, no te abandona. Él dice, sigue para adelante, sigue avanzando, no te rindas. ¿Por qué es lo que el diablo busca? Que nos rindamos. Porque esto es una guerra, hermano. Esto es una lucha. Y el que se rinde, pierde, ¿verdad? ¿Verdad que sabemos bien? El que se rinde, pierde. ¿Quién quiere perder? Si yo pregunto, ¿quién quiere perder? Nadie, ¿verdad? Todos quieren ganar. Todos queremos ganar. Nadie quiere perder. Entonces, si no queremos perder, ¿qué tenemos que hacer? Seguir peleando la buena batalla. Seguir guardando la palabra de la profecía de este libro. Para que seamos llamados bienaventurados. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? ¿Quieren o no quieren? O mientras no tengan el concepto que en Veracruz muchos tienen, no todos, gracias a Dios, pero hay quienes tienen un concepto en Veracruz, hermano, tan erróneo y apóstata. Dicen, hermano, yo casi no oro mucho, me limito en orar, me limito en ayunar, en someterme, porque dicen que si uno se mete con Dios, el diablo se levanta. Si tú tienes ese concepto, que el Señor reprenda al diablo y toda mentira de las tinieblas. Es tu deber meterte con Dios, buscar la relación con Cristo. Es tu deber someterte a la presencia de Dios. Sí, que el diablo se levanta, que se levante. Que el diablo viene, que venga. Que el diablo hace, que haga lo que quiera. Pero mayor es el que está con nosotros. Si tú no te sometes por miedo, estás demostrando que eres un cobarde. Y los cobardes, dice mi Biblia, que no entrarán en el reino de los cielos. Dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Así que, mi hermano, tenemos que armarnos de valor. Y que el diablo se levanta así, se levanta obviamente. El diablo no te va a aplaudir, no te va a mandar flores en felicitación porque le está haciendo la guerra. El diablo te va a tratar de dar una paliza, pero no va a poder si está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque el diablo no se manda solo, ¿sí? Él está bajo autoridad. Él no se manda solo. Entonces, ¿quieres vencer, sí o no? ¿Quieres triunfar, sí o no? Entonces, yo los invito a que rompan con ese esquema de paradigmas y empiecen a someterse a Dios. Empiecen a guardar la palabra. Que se levanta el diablo, que hay problema, que el brujo anda ahí haciendo ruido en la lámina, que la haga el sinvergüenza. Tú sigue buscando a Dios.
que se levantó por allá, que por acá, tú sigues buscando a Dios, tú sigues sometiéndote, tú sigues buscando la presencia del Espíritu Santo de Dios, y el diablo se tiene que dar por vencido, porque ya está vencido. Él ya está vencido. Sí, porque muchas veces el diablo anda buscando intimidar, y andan brujillos o charlatanes ahí, achichincles del diablo, que andan ahí queriendo amedrentar, queriendo asustarte, que ya te fueron a tocar la puerta, que ya te fueron a caminar en la azotea y ya está asustado. Y mira, apenas empecé a orar y me empezaron estos problemas. Y los demonios se están riendo de ti, que poco aguantas. Dios tiene riquezas en gloria para nosotros, pero tenemos que redescubrirla a través del sometimiento. Hermanos, guardemos la palabra. Yo pudiera hablar muchas cosas más, ¿sabe una de las cosas? Pero yo entiendo que Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón, que Dios sabe los designios del pensamiento humano. Y hermanos, lo que necesitamos es guardar la palabra de Dios. Si guardamos la palabra de Dios, vamos a lograr amarnos los unos a los otros. Si guardamos la palabra de Dios, vamos a lograr perdonarnos las ofensas los unos a los otros. Si logramos guardar la palabra de Dios, vamos a lograr unirnos como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Si logramos guardar la palabra, amados hermanos, vamos a lograr erradicar las diferencias, las discrepancias entre vosotros. Porque hoy en día ese es uno de los problemas más gravosos, globalmente hablando, en general, que mucha gente está separada. Un grupo por aquí, otro por allá, otro por allá. ¿Y sabe qué es lo que los tiene así? Las discrepancias, las ideas, pensamientos hostiles, porque no escudriñan las Escrituras, porque no conocen la palabra de Dios. Jesús siempre nos exhortó a la unidad. Incluso Él le oró al Padre y dijo: Padre, te ruego que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Qué es lo que le preocupaba a Jesús? La unidad. Ya había discrepancias en esa época, ya había grupitos en esa época. Pablo lo menciona. Unos decían: yo soy de Apolo, otros decían: yo soy de Pedro, otros decían: yo soy de Pablo. Y Pablo se les paró y les dijo: ¿quién fue crucificado por vosotros en la cruz? ¿Fue Pablo? ¿Fue Apolos? ¿O fue Pedro? ¿Quién fue? Y esta iglesia, que tenía ese problema de división, de separación, de grupos y de ideas, eran los griegos. La iglesia en Corintios, si usted ha leído la Biblia, va a encontrar que los corintios tenían problemas graves. Y unos decían: es que a mí me bautizó fulano y yo fui bautizado. Andaban presumiéndose: es que a mí me bautizó el apóstol Pablo. A mí me bautizó el maestro en teología Apolos, porque Apolo era un maestro. Andaban presumiendo unos con otros. Y Pablo los paró en seco, decimos nosotros, y le dijo: ¿quién murió por ustedes? ¿Sabe qué dijo Pablo? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Verdad? O sea, nosotros no somos nada. El grande se llama Jesús. Yo no le canso más en esta hora. Quiero que se ponga de pie. Iglesia del Señor, estamos viviendo los últimos tiempos. Hay muchos conflictos. Hay muchos conflictos. Y en este lugar, el diablo está luchando por las almas, como usted no se imagina.
Satanás está luchando por las almas de este pueblo como usted no tiene idea, para llevárselas al infierno. Hay una lucha terrible de los demonios que están luchando para que las almas permanezcan en la ceguera espiritual bajo la ignorancia. Porque el diablo no quiere que la verdad de Dios sea predicada. El diablo se enoja cuando esta palabra se predica. El diablo casi se infarta cuando un evento de este se realiza. Porque él no quiere que la palabra se predique, porque él sabe lo que Jesús dijo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad liberta. Y el diablo no quiere eso, hermano. Hay trabajos, iglesias. Recuerden, Jesús le dijo en una ocasión a sus discípulos: este género no sale si no es con ayuno y oración. Hay trabajos de hechicería en este lugar que Dios me muestra. Hay brujos, ocultistas, que han trabajado arduamente para ver esta obra destruida rotundamente. Si no se ha disuelto, es por la infinita misericordia de Dios. Porque Dios es bueno y Dios tiene misericordia. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos ama más de lo que nosotros podamos imaginar. Han acontecido cosas anormales drásticamente de un momento a otro. Muchos se han ido confundidos sin entender del porqué de las cosas. ¿Sabe por qué? Porque son ignorantes al mundo espiritual. Ellos han sobreestimado el poder de las tinieblas. Iglesia, si para algo nos tenemos que unir en este tiempo, es para orar y ayunar. Es para obedecer la palabra. Tenemos que reforzar el ayuno y la oración. Tenemos que unirnos y dejar un tiempo de comer para unirnos y pelear contra las fuerzas del mal, porque el diablo no está jugando a destruirnos. El diablo va en serio. Y el que esté mal parado, el que esté descuidado, va a lamentarlo. Iglesia del Señor, por lo cual tengamos mucho cuidado. Hay fuerzas diabólicas aquí en este lugar que se están moviendo terriblemente, que están disputando este territorio. Están peleando este territorio, porque hay espíritus jerárquicos que están peleando el territorio. Pero eso es una cosa. Si ustedes se paran firmes, si ustedes echan mano de la armadura de Dios, de la cual Pablo le habló a los Efesios en capítulo 6, del verso 10 en adelante, si ustedes echan mano de esa armadura y se unen como un solo pueblo y se perdonan los unos a los otros y se aman de corazón, no de labios, hermanos, el diablo tendrá que retroceder, las fuerzas del mal caerán a tierra y los demonios serán disipados por el poder de la sangre de Jesucristo. Porque Dios es poderoso. Vamos a orar. Hay personas que están luchando con sus vidas espirituales, que están en una balanza, si se van o se quedan. Están luchando por su vida espiritual a causa de tantos problemas, situaciones, golpes que el enemigo ha lanzado violentamente contra el cuerpo de Cristo. Pero en esta hora yo quiero orar. Yo quiero que oremos unidos y pidamos a Dios misericordia. Pidamos a Dios que nos ayude. Pidamos a Dios que abogue nuestra causa. Pidamos a Dios que destruya toda obra del diablo, todo plan de los demonios, que le arruine al diablo sus propósitos, sus metas, y que sea su nombre de Jesús glorificado y exaltado en este lugar. Bendito sea Dios para siempre. Padre, en esta noche, después de sana, Espíritu
Espíritu Santo liberta, Espíritu Santo obra en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, en el nombre de Jesús se va todo espíritu inmundo, en el nombre de Jesús desaparece, por el poder de la palabra. Espíritu Santo ministra, Espíritu Santo sopla, Espíritu Santo llévate todo espíritu de hechicería, todo espíritu de brujería, toda magia negra, toda magia blanca, todo problema, todo altar a la muerte, todo el lazo del diablo en el nombre de Jesús se va fuera. Todo hechizo en el nombre de Jesús retrocede por la palabra. Ahora mismo, toda enfermedad, toda dolencia, todo malestar, todo síntoma de enfermedad que está atormentando, que está agobiando las vidas, los cuerpos, en el nombre de Jesús les reprendemos. Toda enfermedad, llámese como se llame, en el nombre de Jesús de Nazaret declaro milagro por la palabra en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret declaro milagro ahora mismo. Allí donde estás, en el nombre de Jesús, recibe por la palabra, recibe ahora. En el nombre de Jesús recibe milagro, recíbelo ahora. Desaparece toda enfermedad, desaparece todo malestar, desaparece todo síntoma, desaparece toda obra de las tinieblas, todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús se va, desaparece por el poder de la palabra, porque hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre del Cordero de Dios, aleluya. En el nombre de Jesús ahora, en el nombre de Jesús ahora, en el nombre de Jesús ahora, ahora por la palabra. Espíritu Santo restaura, Espíritu Santo liberta, Espíritu Santo ministra, Espíritu Santo opera, Espíritu Santo sopla de los cuatro vientos de la tierra. Ministra, 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 ministra. Y la mansa aquí, malaba, sandalaya, poder de Dios ahora, poder de lo alto ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay liberación, en el nombre de Jesús. Ahora, Dios mío, gracias te damos, Señor, gracias te damos, Dios mío, gracias, Padre bendito, gracias, Padre eterno, gracias, Padre glorioso, gracias, Padre maravilloso, Padre poderoso, ministra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate, Padre amado, glorifícate, Padre bendito, Padre glorioso, obra en grande manera. Ministra sobre tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Hijo. Y te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, Señor. En tus manos, Señor, está esta congregación. En tus manos está cada hermano y hermana que forma parte de ella, Dios mío. Guárdalo de todo mal, guárdalo de todo peligro, Señor. Guárdalo del poder de las tinieblas, Dios eterno. En tus manos, Señor, están todas las cosas, bajo tu voluntad, bajo tu autoridad, bajo tu dominio, Padre celestial, Padre amado. Oh, gloria a tu nombre. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Hijo. Gracias te doy, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. A Dios sea la gloria y la honra por toda la eternidad. Iglesia del Señor, tenemos un gran compromiso, una gran responsabilidad. Escuchen bien. Dios está con nosotros. Pero nosotros tenemos que pararnos muy firmes, hermano. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es contra principados, contra gobernadores, contra potestades, contra huestes de maldad que se mueven en los aires, en las regiones celestes. Por lo cual, iglesia, tenemos que pararnos muy firme,
porque Satanás está luchando arduamente, porque él quiere destruir, porque esa es su naturaleza. La Biblia dice que Satanás no vino sino para matar, robar y destruir. Pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Por lo cual, hermanos, aferrémonos a la palabra de Dios, guardémosla con temor y temblor y tengamos la certeza que Dios pelea por nosotros. Pero firmes y adelante en el Señor Jesús. Ha sido la palabra de Dios predicada en esta primera noche de actividad en este lugar. Sé que será de gran bendición para quien la reciba. Será de bendición para quien la atesore en su corazón, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es vida, vida eterna. Que Dios me les guarde en grande manera, y en esta preciosa hora voy a ceder el lugar. Les esperamos el día de mañana. No falte.